Ahí estamos ya grabando. Muy bien, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, tenemos la sesión del seminario Repuefa, sea el mes de marzo. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a Vicky, a Yamilet Quintana. Yamilet hizo su doctorado en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y después estuvo trabajando también como profesor en la Universidad Simón Bolívar, también en Venezuela, en Caracas, hasta el 2021, según dice aquí OFCIT. Y a partir de 2021, por ahí tiene como año y medio ya, está como assistant professor en la Universidad Carlos III de Madrid. Así que bueno, Vicky pues, es una conocida del grupo de polinomios ortogonales a nivel, digamos, internacional, ¿no? Y nos va a hablar hoy acerca de polinomios de Bernoulli-Barnes generalizados. Vicky, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, puedes empezar cuando quieras. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Agradecida de poder estar aquí un rato con ustedes compartiendo. Como bien mencionó Luis en esa bonita presentación que me acaba de hacer, sí, vamos a hablar un poco sobre un tipo particular de familias de polinomios especiales o funciones especiales que se obtienen a partir de el método de la función generatriz y de series de potencias. ¿Ok? Bien. Entonces, mi plan, la idea que yo tenía con respecto a esta charla era primero presentar algunos aspectos de los que había mandado en el abstract, hablar un poco acerca de cuál fue la motivación que nos llevó a nosotros, a los tres colaboradores, coautores de este trabajo, a trabajar con este tipo particular de polinomios, a intentar generalizar este tipo particular de polinomios, y luego mostrarles en la parte 2 de la charla algunos resultados particulares para unos polinomios que nosotros dimos a llamar polinomios generalizados de Apóstol, Bernoulli, Barnes. ¿Okay? Bien. Y finalmente, pues comentarles algunas referencias, tanto de mis trabajos como de unas pocas referencias, unas pinceladas de aquella bibliografía que al interesado le puede servir para estudiar este tipo de familias especiales de polinomios. Yo llevo ya más o menos como unos 9, casi 10 años, alternando mi tiempo de investigación entre teoría de aproximación, polinomios ortogonales y funciones especiales, pero no cualquier tipo de funciones especiales, sino aquellas con las que se puede trabajar a partir de métodos que involucran o cálculo umbral o involucran teoría analítica de números, etc. ¿Y cuál es cuál es el enfoque que yo le he dado a esta faceta de parte de mi trabajo? Bueno, al tener una formación en teoría de aproximación, pues yo me dedico, entre otras cosas, a intentar encontrar aspectos algebraicos o aspectos de tipo numérico que ya no serán tan buenos con estas familias de polinomios porque pues, nos falla en muchas ocasiones la ortogonalidad, pero sí ver qué tan cerca podrían estar estos polinomios con las propiedades que ellos satisfacen de enfoques de tipo aproximación. Bien, dicho eso, entonces, bueno, allí tienen un resumen de cuál era mi ambicioso plan para hoy.
Mi plan era hablar acerca de las propiedades algebraicas y combinatorias de una nueva familia de polinomios generalizada o extendida a partir de la noción de los polinomios de Bernoulli-Beers, mostrar algunas identidades que involucraran a unos números especiales, a los números de Stirling de segundo tipo, no solamente para los números asociados a esta familia de polinomios, sino también para unas funciones que se llaman de Frobenius-Euler. Entonces, entre todo lo que está allí, que era un plan bastante ambicioso, habrá unas cosas que sí comenté hoy, ¿verdad? Habrá algunas propiedades que sí les comento y otras que no. ¿Okay? Pero cualquiera de las propiedades que yo comenté hoy las pueden encontrar en el artículo que abajo referencio de Mathematical Report, recientemente publicado, ¿verdad? Hará poco en el último trimestre del año pasado. Y este es un trabajo a 3 manos con unos colaboradores bien interesantes. El profesor José Luis Ramírez es un profesor, es un matemático más dedicado, digamos, a la parte de teoría combinatoria de la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia. Mientras que el profesor Víctor Sirven actualmente se encuentra en la Universidad de Antofagasta, Chile, pero hubo un tiempo en que nosotros fuimos compañeros de trabajo en Venezuela. Entonces, usualmente, siendo Sirven de sistemas dinámicos y yo de teoría de aproximación, pues teníamos muy pocas coincidencias y funcionó José Luis Ramírez como digamos, la amalgama que nos permitió encontrar un punto de encuentro digamos, tópicos de la teoría de polinomios especiales. Bien, dicho eso, entonces hablemos un poquito de cuál fue la motivación que a mí en particular me llevó a estudiar este tipo de polinomios. Como ya les dije, tenía un rato estudiando los polinomios de Bernoulli, los polinomios de Euler, a partir de su definición en términos de funciones generatriz y series. Entonces, estudiando estos polinomios y estudiando sus propiedades, tanto analíticas como algebraicas, e incluso intentando encontrar rasgos numéricos interesantes que permitieran discretizar, por ejemplo, ecuaciones diferenciales con estos polinomios, encontré una serie de papers de Ernest Williams Beers, un matemático inglés, y no es casualidad que esté allí en esa foto con su traje de sacerdote, porque efectivamente antes de su muerte el profesor Beers dejó de ser profesor y estudió teología, se convirtió en un teólogo liberal y finalmente se hizo obispo. Entonces digamos que esa foto que aparece allí es una de las últimas fotos del profesor Beers. Entonces, ¿qué hizo Beers? Beers estaba muy interesado en generalizar la noción de polinomios de Bernoulli con la idea de encontrar una relación lo suficientemente general entre los polinomios de Bernoulli y la función z de Riemann. La función z de Riemann clásica dada por el desarrollo en serie, ¿ok? Como ustedes saben, Euler descubrió, o digamos, fue uno de los que descubrió, el primero, si mal no recuerdo, así se llama, de tantas fórmulas que tiene Euler, así se llama una, que relaciona a los valores pares de la función z de Riemann
con una constante multiplicada por un número de Bernoulli o por un polinomio de Bernoulli. Bien. Entonces, la idea original en estos 4 o 5 artículos de Burns fue intentar extender la noción de polinomios de Bernoulli, asociándoles ahora a esos polinomios de Bernoulli un parámetro multidimensional, que yo lo denoto allí como A negrita. Otra vez, siguiendo el método de definición de polinomios especiales a través de funciones generatrices y series, él toma como función generatriz a este producto que aparece allí, que incluye a la exponencial de x por z, donde la función e, que depende de z, y de el multiparámetro a, no es otra cosa que una función al estilo o del tipo de Mittal-Leffler. Como esta función depende de las coordenadas del parámetro multidimensional a, entonces se suele llamar función asociada a ese multiparámetro. Al igual que en la teoría analítica de números, cuando uno toma la variable independiente, en este caso x, y la hace igual a 0, entonces aparecen unos valores que ya no dependen, obviamente ya no dependen de x, y que suelen llamarse o números de Bernoulli, o números de Euler, o el número especial con el que uno esté tratando, si está asociado a una familia de polinomios que se obtiene a partir de una función generatriz. Y bueno, claramente Burns no los llamó así. Hoy en día nosotros los conocemos como Bernoulli-Burns porque él fue el que hizo un estudio sistemático de estos polinomios. Entonces, como ya les decía, él introdujo una serie de artículos entre 1899 y 1904, y básicamente lo que él quería o lo que estaba detrás de la motivación de Burns era intentar hacer un estudio comprensivo y sistemático de 2 funciones. Una, la que aparece acá, la función Z de Riemann multidimensional, que depende de este parámetro y que, si ustedes se dan cuenta, se define de manera similar a como nosotros definimos la función Z de Riemann para series. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, la diferencia es un poco la notación que estamos utilizando. Entonces, en esta notación que estamos utilizando, tomamos un multiíndice M, tenemos nuestro parámetro que también tiene n componentes, fijado un n arbitrario, y entonces, respetando la notación utilizada por Burns, ¿verdad? Nosotros tal vez hoy en día no utilizaríamos esa notación tal cual, sino que hablaríamos de multiíndices, por ejemplo. Él considera el producto interno usual entre el multiíndice M y su multiparámetro A, y cuando considera ese producto, efectivamente lo que él va a encontrar es que eso tiene un desarrollo en series, en muchas series realmente. Porque aquí aparecen exactamente n sumas arrancando en 0, ¿verdad? N múltiples sumas arrancando en 0 y hasta infinito. Y lo que se expresa de este lado es una función tipo, este término comprende ¿qué cosa? Bueno, comprende un término muy parecido al que se utiliza en la función Z de Riemann. En particular, cuando el multiparámetro A está formado por un solo valor, o sea, es unidimensional,
Entonces nosotros recuperamos la definición de la función z de Riemann clásica. Bien. Otra función que le interesaba estudiar a Berns era la versión multidimensional de lo que nosotros conocemos como función gamma. De hecho, en esta serie de artículos la estudia y obtiene una representación para la función gamma en términos de la derivada parcial de la función z de Riemann multidimensional evaluada en S igual a 0. Bien. Perdón. Ahora no. Ya. Entonces, entre los resultados que encontró Berns, aparece allí en la primera línea una fórmula que es prácticamente conocida por muchos de nosotros, ¿verdad? En el caso de la exponencia de la función z de Riemann. Entonces, efectivamente, este tipo de fórmulas son atribuidas a Euler, y en el caso de la función z de Riemann, la clásica nos permite calcular los valores de la función en argumentos pares. Entonces, obtuvo esta relación entre su generalización de los polinomios de Bernoulli y su generalización multinomial de los polinomios de la función z de Riemann, perdón. Bueno, y luego, dependiendo de los parámetros involucrados y de la dimensión del multiparámetro, es posible encontrar diferentes familias de generalizaciones de polinomios de Bernoulli. Por ejemplo, como les comentaba hace rato, hace unos instantes, cuando n mayúscula es igual a 1 y el multiparámetro es unidimensional, bueno, ahí se acota que la variable x sea real, porque nosotros también podemos tener un polinomio en variable compleja, pero a nosotros en este y en todo el trabajo nos va a interesar solamente la variable real. ¿Okay? Entonces nosotros obtenemos que en ese caso los polinomios de Bernoulli-Berns coinciden con los polinomios clásicos de Bernoulli. Okay. Bien, si ahora tomamos el multiparámetro A, como está allí en el segundo ítem, identificado con 1 en negrita para denotar el multiíndice que tiene en todas sus componentes iguales a 1. Dejamos a la variable x real, entonces nosotros en ese caso vamos a obtener que el polinomio estudiado por Berns se convierte en el polinomio en unos polinomios conocidos también, conocidos a partir de una disertación publicada por allí un poco antes de 1924, creo que fue en 1912, por el señor Nordlund, aunque su libro apareció en 1924 y aún sigue, a pesar de que tiene varias reimpresiones en la Springer, pues es curioso que el libro de Nordlund todavía siga en alemán y no haya sido traducido al inglés. Entonces Nordlund se encargó en su disertación, en su tesis, en su estudio, de generalizar también, con otro enfoque, a la familia de los polinomios de Euler y de Bernoulli, y encontró una nueva clase, que es la que aparece aquí, y a la que hago alusión, que él llamó sencillamente generalización a los polinomios de Bernoulli, como hacemos casi todos los que trabajamos con generalizaciones de los polinomios de Bernoulli, pero que con el tiempo
han logrado su lugar propio en la teoría de funciones especiales y hoy son definidos como los polinomios de Bernoulli generalizados de orden n. Entonces aquí abajito, en la antepenúltima línea, les coloco la fórmula que define a esos polinomios estudiados por Nordlund a partir del método de la función generatriz. Entonces, para los entendidos, lo que se está elevando a la n es precisamente el factor de la función generatriz que produce o que genera a los polinomios de Bernoulli clásicos. En general, a pesar de que yo tomé un ejemplo sencillo, esos polinomios estudiados por Nordlund incluso tienen sentido cuando n mayúscula es un número complejo. Usualmente se utiliza un número complejo alfa para hablar del orden, pero para los efectos de mi ejemplo me bastaba colocar el orden dado por Nordlund igual al valor n, perdón. Es que tengo un ratón que no me ayuda mucho porque es un ratoncito de videojuegos. Entonces hace lo que quiera conmigo este ratón. Bien, entonces voy yo para ir marcando mi guión. La mayoría de las veces voy colocando allí el punto clave de mi información. En este caso es precisamente el libro de Nordlund, que tristemente todavía no está traducido a otro idioma diferente del alemán. Bien. Algunas notaciones que vamos a necesitar y que son tomadas del cálculo umbral. Algunas son tomadas del cálculo umbral y otras son tomadas de teoría combinatoria, porque como les dije, uno de los miembros del equipo trabaja precisamente con mucha teoría combinatoria. Entonces, en algunas partes del artículo, yo decidí respetar la notación que él utilizaba y no cambiarla a la notación, por ejemplo, de teoría analítica de números, que a veces, en general, no tiene por qué coincidir con lo que hacen la gente que estudia teoría combinatoria. ¿Okay? Entonces, por eso ustedes ven allí esa doble llave simulando un número combinatorio, pero cambiando el paréntesis por un par de llaves para denotar a los números de Stirling de segundo tipo. Básicamente, esos números de Stirling se definen a partir de esa relación que aparece allí. Bueno, la suposición, lo que vamos a asumir es precisamente que a partir de aquí en adelante y siempre vamos a considerar para todos nuestros resultados que X es real. Y las dos definiciones posteriores que aparecen allí también son familiares para nosotros, ¿no? El rising factorial y el falling factorial. La única diferencia es que allí la definición de rising factorial y de falling factorial está extendida a todo Z complejo. Y también son un poquito odiosas las notaciones, porque por ejemplo, siguiendo al Sego, la segunda notación que aparece allí, siguiendo a nuestro libro de Sego, es precisamente la del símbolo de Potthammer. ¿Correcto? Entonces suele ser un poco odioso cuando uno cambia la notación, sí, exacto, la notación del segundo símbolo, del falling factorial, es la que nosotros usualmente usamos para el símbolo de Potthammer. ¿Okay? Mientras que la de arriba no necesariamente la conocemos y yo suelo evitarla
porque como nosotros hacemos mucha teoría de funciones, mucho análisis, etcétera, esa notación puede confundir con la de la derivada parcial, con la de la derivada de cierto orden de alguna función. Entonces me choca un poco, pero yo decidí respetar lo que ya habíamos colocado allí. Bien. Entonces allí, acá ya puedo comenzar a hablarles de nuestros resultados, que parecieran muy difícil, pero no lo son. Entonces allí yo he titulado esta transparencia viejas y nuevas propiedades de los polinomios de Bernoulli-Berg y de los números de Bernoulli-Berg. Entonces, por ejemplo, una propiedad conocida es precisamente esa fórmula aditiva que aparece en la parte A, la ecuación 2. Es muy sencilla de demostrar utilizando ¿qué cosa? Utilizando nuestra definición de polinomios de Bernoulli-Berg. Ahí no hay problema. Las relaciones diferenciales era de esperarse que esta familia de polinomios fuese una familia de Apple. Recuerden que, para el que se le haya olvidado, las familias de Apple son aquellas familias en donde la derivada de cada miembro de la familia es nuevamente un miembro de la familia. Bien, entonces ellos satisfacen esa relación. No es sorpresa. La parte B, ¿por qué? Porque la función generatriz asociada a estos polinomios está precisamente multiplicada por la exponencial de x por z. Lo que sí nos sorprendió a nosotros fue la propiedad C o la ecuación 4, como ustedes prefieran. Y nos sorprendió un poco porque al principio no estábamos seguros que íbamos a lograr una fórmula de inversión de ese estilo. Es muy usual en la teoría de polinomios especiales de Bernoulli, etcétera, en cálculo umbral, en teoría combinatoria, intentar revertir el proceso de la fórmula de sumación. Fíjense que en la fórmula de sumación o esa fórmula aditiva, los polinomios de Bernoulli-Berg se están expresando como combinaciones lineales de la base canónica de polinomios de X. Y esa fórmula sería muy útil si uno conociera a los números de Bernoulli-Berg. Pero en general no pasa que uno conozca los números. En cambio, la fórmula 4, esa fórmula de inversión, permite crear para cada grado del polinomio y cada índice utilizado, permite crear fórmulas de recurrencia múltiple. Y a partir de esas fórmulas de recurrencia múltiple, entonces uno se puede ir iterando, aumentando el grado de x a la n, y en cada paso ir descubriendo cómo son esos polinomios. Bien. Claro, al ser esta familia, esta también la propiedad de también es conocida, digamos, es de las antiguas. Al ser esta familia, una sucesión de Apple, entonces automáticamente ella está asignada por el teorema fundamental del cálculo, y eso es lo que se está expresando allí, ¿okay? En esa propiedad de fórmulas integrales. Y finalmente, otra relación interesante que encontramos fue una expresión de tipo combinatorio, como la que aparece acá, para los números de Bernoulli-Berg,
¿En términos de quién? En términos de los números de Stirling y de, obviamente, y de las potencias de las componentes del el multiparámetro o el multiíndice asociado a los números, a los polinomios de Bernoulli-Bernoulli. Ok, entonces yo preparé un pequeño esquema breve de cómo sería esa prueba de 6 partes, ¿no? Entonces, para la fórmula aditiva o fórmula de sumación, que también le dicen fórmula de sumación en el argumento, no hay problema. ¿Por qué? Porque en general lo que uno hace es que toma, ¿verdad? Esta parte, el lado izquierdo de esta cadena de igualdades es precisamente la función generatriz asociada, ahora escrita en otra forma, pero asociada a nuestros polinomios de Bernoulli-Bernoulli. Bien, entonces, a partir de allí, ay, perdón, perdí la idea. Factorizamos a la exponencial y este producto que está acá es lo mismo que la exponencial multiplicada por 0, es decir, es el número de es la función generatriz asociada a los números de Bernoulli-Bernoulli, que es lo que estoy haciendo en la segunda componente. Y así obtenemos el producto de dos series que por las condiciones de la definición de Berns, la serie del lado derecho es convergente y la serie en un apropiado entorno del cero, ¿correcto? Y la serie del lado derecho no es más que el desarrollo de la exponencial, ¿correcto? El desarrollo de la exponencial de x por z. Y de allí en adelante la técnica es producto de series convergentes, aplica la fórmula del producto, la fórmula de Cauchy para el producto de series, y finalmente, una vez uno obtiene esa fórmula, entonces compara los coeficientes obtenidos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, comparar los coeficientes que acompañan a las potencias correspondientes. Bien. Me quedé. La relación 2, vamos a ponerla acá, la de las ecuaciones diferenciales, esa es muy sencilla. 2, perdón, porque ahí dice, estoy subiendo. Perdón, usando la fórmula de sumación, que me he equivocado, usando la fórmula de sumación es muy sencillo probar que efectivamente la jésima derivada con respecto a x del polinomio de Bernoulli-Bernoulli satisface esta relación que está acá, porque es sencillamente utilizar la fórmula que tenemos arriba y derivar hasta el orden correspondiente, hasta el orden que nos corresponda. Así que las relaciones diferenciales o la propiedad de ser una asociación de Apple se deriva directamente de la fórmula de sumación, o de la fórmula aditiva. Así, que a nosotros lo que nos quedaría chequear es, por ejemplo, la fórmula de inversión. Y otra vez volvemos a hacer lo mismo con un poquito de ingenio. Tomamos, me voy a regresar un momentito, acá. A ver, ¿dónde está la definición de los polinomios de Bernoulli-Bernoulli? Ay, no lo veo. Aquí. Bien, vamos a regresar un momentito a esta definición de series de funciones, de series de potencia de z que tenemos acá. Bien.
Cuando nosotros sustituimos por este producto, correcto, cuando nosotros sustituimos por este producto puede tener problemas, ¿verdad? Esto puede tener problemas en donde la exponencial de AJ por Z sea igual a 1 en esos valores de Z. Así que en el fondo, nosotros lo que tenemos, si nosotros manipulamos algebraicamente esta expresión, en el fondo esto es Z a la N dividido por un producto que va desde J igual a 1 hasta N de la exponencial de A sub J por Z menos 1. Y esa expresión en el denominador causa singularidades. Entonces, ¿qué se hace para poder determinar la fórmula de inversión? Remover esas singularidades que están apareciendo en el denominador. Entonces, uno multiplica a ambos lados de esta expresión por el producto desde J igual a 1 hasta N mayúscula de los factores que aparecen en el denominador. Y al hacer eso, ahora sí me regreso a la demostración. Okay, ¿ven? Aquí está. El segundo miembro de la igualdad. Entonces, del lado izquierdo me va a quedar Z a la N por la exponencial de X por Z, y del lado derecho me va a quedar este producto. ¿Por quién? Bueno, por el desarrollo cuyos coeficientes, el desarrollo de potencia alrededor del origen, cuyos coeficientes son precisamente los polinomios de Bernoulli-Bernoulli. Bien, pero acá nosotros al final del día lo que tenemos son exponenciales. Exponencial de AJ por Z, así que esas exponenciales también se pueden desarrollar como serie de potencias si estamos restando 1, correcto. Reorganizando la exponencial de A sub J por Z menos 1 para que arranque nuevamente en 0, lo que nos queda es el producto de esta serie multiplicado por Z a la N. Y bueno, el producto de todas estas series multiplicada por Z a la N se puede expresar como esta suma múltiple que está acá, multiplicada por Z a la N. Y de ahí en adelante, la fórmula de inversión se reduce a comparar, ¿qué cosa? A comparar coeficientes de la serie de la exponencial de X por Z con esta serie múltiple que está apareciendo acá. Y de allí se deduce la fórmula de inversión. Bien, entonces, ¿qué pasa con esa fórmula aditiva que nos permite expresar a los polinomios de Bernoulli-Bernoulli como combinación lineal de los polinomios de la base canónica? ¿Y qué pasa con esa fórmula de inversión? Bueno, que como ambas existen, eso implica que la sucesión de polinomios de Bernoulli-Bernoulli es una familia lineal, un conjunto linealmente independiente, y como efectivamente uno puede chequear que el grado de ese polinomio, que el grado del polinomio que está en la posición R coincide con la posición, coincide con R, entonces nosotros estamos en presencia de una base para el espacio de los polinomios, para el espacio vectorial de los polinomios en variable real. Entonces de allí nos surge otra característica importante. No todos los polinomios especiales tienen esa propiedad. ¿Ok? Por ejemplo, de no todos los polinomios especiales conocidos se puede deducir una fórmula de inversión satisfactoria, especialmente cuando uno trabaja con las familias de polinomios descubiertas por Tom Apóstol, los polinomios de Apóstol Euler y de Apóstol Bernoulli.
Entonces, claro, si no tienes una buena estructura algebraica, si no tenemos una buena estructura algebraica para esa sucesión de polinomios, entonces es muy poco lo que se puede hacer. En particular, yo estaba muy interesada en el enfoque, en todo lo que estuviese involucrado, o en todos esos enfoques involucrados con métodos matriciales operacionales, es decir, cuando uno tiene ciertos operadores, como el operador integral, el operador de derivación, y los discretiza a partir de matrices convenientes, digamos, con el objetivo de resolver numéricamente algunas ecuaciones. Sin embargo, hay malas noticias para los polinomios malas noticias para este tipo de polinomios. Al ser generalizaciones de los polinomios de Bernoulli, pues los polinomios de Bernoulli no funcionan muy bien. Los operadores operacionales de derivada o de integración, cuando se utilizan a la base de los polinomios de Bernoulli, suelen ser muy mal condicionadas. Entonces, desde el punto de vista numérico no sirven para mucho. Aunque, sin embargo, por allí, de vez en cuando encontrarán algún investigador, colega, etcétera, que cree que tomando a los polinomios clásicos de Bernoulli y aplicando el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt con la medida de Lebesgue en la recta, particularmente en el intervalo 0,1, que les interesa mucho, para intentar imitar lo más que puedan a los polinomios ortogonales. Entonces, por supuesto, tienen una familia de polinomios ortogonales, pero se le olvida a muchos de los que hacen ese tipo de métodos y los venden en muchas de las revistas, los van a encontrar por allí como métodos rápidos, operacionales, ajustados, que producen las mejores soluciones. Bueno, sí, si tú te consigues una familia de polinomios, la que tú quieras, y la ortogonalizas utilizando el mismo producto interno, los polinomios de Legendre, automáticamente esa familia va a ser igual a los polinomios de Legendre, salvo un factor constante. Así que todo lo que hagan los polinomios de Legendre, esa lo va a hacer. Si ortogonalizas considerando a la familia de los de Chebyshev, de primera o de segunda especie, es decir, multiplicando por el peso conveniente, por supuesto que la familia de polinomios que consigas va a tener unas propiedades de aproximación muy parecidas a los de Chebyshev de primera o de segunda especie. Entonces uno a veces se halla con esas cosas por allí. Aprovecho el comentario para decir que ese fue, terminar la anécdota, ese fue el verdadero origen de este trabajo. Sirven y Ramírez estaban buscando distintos enfoques para estudiar a polinomios especiales, tanto desde el punto de vista de combinatoria, como ya les dije, como desde el punto de vista de sistemas dinámicos, estudiar la dinámica que tenían estos polinomios. En términos generales, para poder estudiar dinámica de este tipo de polinomios, es necesario tener fórmulas de recurrencia buenas o favorables. Y de allí, no sé cómo, porque esa parte solamente los muchachos me la cuentan, en algún viaje de Sirven a Bogotá, le propuso eso, le propuso algo como eso a Sirven, trabajar o estudiar qué tipo de relaciones de recurrencia podrían aparecer allí. Le propuso Sirven a Ramírez, y entonces Ramírez se quedó sorprendido
Y le preguntó, pero ¿cómo tú me vas a decir que yo haga eso si en tu departamento está alguien que trabaja con polinomios, con polinomios ortogonales? Y así luego al regreso de Víctor comenzaron nuestras conversaciones esporádicas de pasillo, hasta que a mí se me salió el genio y entonces le dije, y lo digo para que quede el récord, y entonces le dije, no, yo no te puedo seguir contestando las dudas a menos de que nosotros publiquemos un artículo, porque yo no hago estos polinomios especiales, yo trabajo con otras cosas. Bien, y finalmente así fue. Entonces, con respecto a las observaciones que están allí, bueno, la primera es de tipo aproximación, discretización de operadores que aparecen en ecuaciones diferenciales, ya como les digo, sí se puede considerar este tipo de enfoque, mas yo sospecho que siempre van a ser, van a estar mal condicionadas las matrices. La segunda observación nos dice que efectivamente cuando nosotros nos paramos nuestro multiparámetro en 1 y tomamos n mayúscula igual a 1, la fórmula anterior se reduce a lo que aparece allí. Pero esa fórmula que aparece allí, cuando uno hace exactamente a su 1 igual a 1, es la fórmula de inversión de los polinomios de Bernoulli-Bernoulli, la clásica fórmula de inversión. Así que con nuestra fórmula de inversión recuperamos la fórmula de inversión de los polinomios de Bernoulli clásicos y de unas cuantas familias más. Y la observación número 3 lo que nos dice es, lo que nos da es la forma explícita existente entre multiparámetros de 2 o de 3 dimensiones y la cantidad de sumas que aparece involucrada en la fórmula de inversión. Además de decirnos un poquito más, noten que el coeficiente que está multiplicando a cada una de esas sumas es una fracción cuyo denominador es de tipo Rising factorial, ¿correcto? Bien. ¿Qué hicimos nosotros después de estudiar un rato a los polinomios de Berns y obtener, entre otras cosas, esa fórmula de inversión? Bueno, nosotros nos fijamos entonces por ideas de algunos trabajos previos de servidora, nos fijamos el objetivo de extender esos polinomios. Y la mejor o la manera más natural de extenderlos era modificar precisamente a la función generatriz, pero modificarla de tal manera que nuestra modificación nos permitiera recuperar para casos particulares, recuperar a lo ya conocido. Entonces, fíjense que ahora, en vez de tomar la exponencial, tomamos una función, la función multiplicadora, no es la exponencial, sino es una función potencia, ¿verdad? Y la función tipo Mittag-Leffler es muy similar a la anterior, solo que donde estaba donde aparecía un 1, ahora aparece en el denominador C a la Z. Es decir, cambiamos convenientemente la parte en donde aparecía la exponencial y el 1 por funciones potenciales. Y luego dimos, por supuesto, para hacer esos cambios hay que tomar en cuenta la condición que uno necesita para tener alguna convergencia, la convergencia de esa serie de potencias, la ajustamos según la definición de los polinomios de Bernoulli-Berns y pedimos a los parámetros nuevos, a B, a C y a D,
que fuesen positivos en orden de no tener inconvenientes con eso. Y bueno, y para seguir la analogía con la lámina donde les presenté a Ernest Burns, entonces allí en la columna del lado izquierdo aparecemos los que no somos teólogos ni religiosos, ¿no? En el orden servidora, porque las damas primero dicen por allí, Ramírez de segundo y finalmente el profesor Sirven. Bien, ejemplos de cálculo de estos polinomios. Ya vamos, ejemplo de cálculo de estos polinomios. Bueno, un ejemplo sencillo para n igual a 2, el multiíndice o el multiparámetro con dos componentes. A partir de la fórmula de inversión se pueden calcular algunos polinomios, algunas formas para esos polinomios de Bernoulli-Berns. Los tres polinomios de Bernoulli-Berns que aparecen allí pues nosotros no sacamos la cuenta, sino salvo posiblemente para el de grado 0. Para el de grado 1 y para el de grado 2 lo que hicimos fue programar la fórmula de inversión. Creo que Ramírez, que José Luis utilizó matemáticas que funciona bastante bien para hacer esos cálculos con funciones especiales. Y bueno, ahí obtuvimos una idea de por dónde, de cómo eran al menos las tres primeras familias como ejemplo ilustrativo. Bien. Entonces, ahora esto ya creo que yo lo dije, completico. Ya, perdón. No, es que ya me di cuenta que estoy haciendo. Es que voy a cambiar la función, generatriz. Entonces, a partir de esa definición tan general, nosotros podemos reducir un poquito nuestra definición, intentando que los nuevos polinomios se parezcan un poco más o generalicen a los polinomios de Apóstol y a los polinomios de Bernoulli simultáneamente. Entonces, a ese tipo de polinomios generados a partir de la función generatriz 5, nosotros los llamamos polinomios de Bernoulli-Berns de tipo Apóstol generalizados. ¿Cuál es la diferencia con la forma anterior? Bueno, entre otras cosas, la diferencia con la forma anterior está en el denominador del primer factor de la función generatriz, donde ahora aparece un lambda multiplicando a la función b a la j por z, que es lo usual cuando uno define a los polinomios de Apóstol o como Apóstol definió a sus polinomios en términos de funciones generatrices. Bien, las condiciones que aparecen allí, son condiciones necesarias para imponer la convergencia según si lambda es igual a 1 o si lambda, ¿sí? ¿Me oyen? Sí, no, es un mensaje de Herbert en el chat que se tiene que retirar. Ok. O si lambda es distinto de 0. Sin embargo, ya al final cuando muestre las referencias, le haré hago un breve comentario sobre la posible reducción de algunos parámetros allí, en particular el parámetro lambda. Bien, en el caso de los polinomios de Bernoulli-Berns de tipo Apóstol, otra vez calculamos 3 de estos polinomios. Noten que
estos son polinomios en la variable X. Por lo tanto, con respecto a la función lambda, ellos son pensados como constantes, ¿ok? Son polinomios con respecto a la variable X. Entonces, en el caso de los polinomios de Apóstol-Bernoulli, ¿qué hicimos? Bueno, chequeamos que los polinomios de Apóstol, Bernoulli, Beers o de generalizados de tipo de Bernoulli, Beers de tipo Apóstol también satisfacen una suerte de fórmula de sumación, pero donde ahora el neperiano asociado a la nueva función potencial, ¿verdad? El neperiano asociado a la base de la función potencial va a tener un papel, obviamente, y también chequeamos que ellos satisfacen una fórmula de sumación o una fórmula aditiva como la que aparece aquí. La idea o el esquema de la prueba es totalmente similar al que hicimos antes, solo que ahora el trabajo se va a basar en descomponer convenientemente esta función generatriz para luego, o sea, remover las singularidades de esta función generatriz que está acá en el denominador, multiplicando a ambos lados por ese denominador, para luego utilizar nuestra maquinaria de funciones analíticas, funciones holomorfas, variables complejas y el producto de Cauchy. Bien. Ok, acá hablamos de otro par de, de otro par de relaciones también. A ver, creo que esta ya la dije. Sí, esta ya la dije. Sí, estas son las que dije en el teorema anterior. Teorema 3 no lo tomen en cuenta. Y finalmente, porque tampoco la idea es aburrirlos, para nada que quiero aburrirlos, solamente unos breves comentarios sobre las referencias. Las primeras 4 referencias son los papers de Ernest Bern, desde 1899 hasta 1904. Nosotros encontramos todos esos papers. Y si mal no recuerdo, el más duro de leer es, para mí, en mi caso, fue el de 1900, porque allí Beers comenzaba a tratar con lo que luego iba a ser su función Z, con su función doble de gamma, porque él empieza estudiando su función gamma doble y dentro de esos estudios va a aparecer la teoría de la función Z de Riemann. La referencia 6, que está coloreada en rojo, es precisamente el paper de donde tomé este material para comentarles hoy. En la azul, en la referencia 7, que está en rojo, allí y trabajé junto con un estudiante mío que ahora está haciendo, que fue un estudiante mío y ahora hace su maestría en Brasil, en la Unifes. Entonces allí trabajamos precisamente intentando encontrar lo que sería el análogo de la fórmula de Euler, pero para unos polinomios que nosotros los llamamos polinomios de Bernoulli generalizados de nivel M, pero que otros autores también los llaman polinomios hipergeométricos de Bernoulli. La referencia 8 es precisamente una que trata con una respuesta negativa para un método de tipo operacional
para polinomios hipergeométricos de Bernoulli o de nivel, polinomios de nivel M, de Bernoulli, de nivel M generalizados. Y finalmente, el que he dejado de último, que es la referencia 5, eso es un trabajo muy hermoso de Luis Navas, FJ Ruiz y Juan Luis Barona, si mal no recuerdo todos, de la Universidad de La Rioja, en el cual ellos se plantean el problema de estudiar la analiticidad de las funciones involucradas en esas funciones generatrices y estimar cuáles deberían ser los verdaderos rangos o parámetros que se pueden utilizar para trabajar con polinomios de Apóstol-Bernoulli, Apóstol-Euler. Y bueno, y lo de Apóstol-Genocchi, ellos lo colocan, pero un poco por desconocimiento, ¿no? Porque usualmente estos polinomios de Apóstol-Genocchi son un caso particular de los polinomios de Euler, como ellos en alguna parte del artículo lo hacen. Bien, entonces, por eso ese artículo es bien bonito y bien interesante, porque se toma la molestia de ir un poco más allá en el cálculo del radio de convergencias cuando tienes varios parámetros complejos, y deja de lado la mayoría de las formulaciones que se hacen en libros como el Roman u otros libros de cálculo umbral, donde se trabaja con la serie formal, incluso libros de combinatoria trabajan con la serie formal precisamente para evitar tener que encontrar un radio de convergencia adecuado. Yo creo un poco porque la búsqueda de los parámetros adecuados para el radio de convergencia puede ser un trabajo más tedioso, o sea, más de los analistas, pues, como dirían mis profesores. Bien, muchas gracias por su atención. Okay. Bien. Bueno, muchas gracias Vicky, por la presentación. Ya vieron al gatito de Shrek. Por favor, si hay alguna pregunta que no sea muy difícil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El mundo. Sí, un momentito que me pongo esto, la cámara. Ahora. Hola, nada, muchas gracias Vicky por la charla, muy interesante. Sí, una pregunta. O sea, en realidad lo que pasa es que estos polinomios de Bernoulli entonces no son no son en realidad ortogonales, ¿no? No, pues Con no, respecto a porque nada. ellos satisfacen algunas relaciones, los clásicos satisfacen algunas relaciones de ortogonalidad en el intervalo 0,1, pero no son todos. Y entonces yo lo que he visto por ahí es que principalmente investigadores iraníes, de Irán, un poco de la India, que ellos llegan y toman un conjunto de propiedades algebraicas de este tipo de polinomios. Y entonces, como es verdad que los polinomios de Bernoulli y de Euler tienen muchísimas relaciones de recurrencia, sucesiones, etcétera, asociadas, bueno, entonces ellos venden, pues es un buen marketing. Pero luego cuando tú te vas digamos, al fondo del paper o del artículo que estás estudiando, usualmente te decepciona. Porque, ¿qué sentido tiene ortogonalizar unos polinomios utilizando cualquier método? Por ejemplo, yo puse el de Gram Schmidt. Tómate una sucesión de polinomios, ortogonalizarla con respecto a la medida LB en la recta, si esa ortogonalización te va a dar precisamente una familia que, salvo constante multiplicativa, son los de leyenda.
Eso te iba a decir, porque si están definidos en 0,1, o sea, de alguna manera tiene que haber una conexión directa con los de Legendre. Sí, 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 sí. Y, Y o entonces sea, ya, ahí ya yo desconfío, Eddie, entonces ahí ya yo comienzo a desconfiar un poco del método que proponen como método que funcione, porque yo no sé cómo pueden, o sea, si ortogonaliza son los de Legendre, ya. y si son los de Legendre ya funciona cualquier método operacional, porque esos son los clásicos, Legendre, Chebyshev, son los que este señor de la escuela italiana, Datoli, que es el que más ha trabajado con esto de métodos operacionales, ha utilizado casi toda la vida. Y una otra pregunta, o sea, y creo, es que yo toqué hace años los polinomios de Bernoulli. Recuerdo que tenían una propiedad diferencial, me parece que pero era, o sea, satisfacían una ecuación diferencial de primer orden. Y yo creo que eso se sacaba con la fórmula esta Con la función con la función generatriz. generatriz. Eso. Sí, sí. ¿Eso lo habéis explorado? O sea, porque al final esto les debe de pasar algo parecido, entiendo. Daría un poco la idea de las propiedades diferenciales que tiene o algo así. Y es que no la he visto, aunque me ha pasado. Nosotros no seguimos por ahí. Nosotros hace tiempo que ya no nos reunimos, pero puede ser, por ejemplo, los hipergeométricos que mencioné hace rato tienen una propiedad diferencial bien bonita, y es que ellos satisfacen una ecuación diferencial de orden n, que no es exactamente como las usuales con las que nosotros trabajamos en ortogonalidad clásica, pero que sí, que es bonita. En este caso no. Yo después de este trabajo, que fue un trabajo que me llevó bastante tiempo, principalmente para encontrar las identidades, que algunas mostré, otras no, con la función Z de Riemann. O sea, fue un trabajo duro entender a los papers de Beers. Entonces yo paré, Eddie, y dije que iba a ser una mujer feliz, y me fui a otra clase de polinomios especiales. Ok. Entonces hago otras cosas, ¿no? Entonces digo, bueno, por aquí no se pudo, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, ya no me interesa esta fórmula matricial, ahora me interesa mezclarlos. ¿Qué pasa si yo agarro una función generatriz que sea propia de polinomios ortogonales en la recta y una que sea de estos polinomios? Y entonces ahora las multiplico. Si las multiplico, se multiplican sus series. Si yo encuentro el conjunto de convergencia, entonces yo puedo trabajar vía producto de Cauchy. Para esa nueva familia de polinomios que yo he dado por llamarla mixta, por ejemplo, para esa nueva familia de polinomios especiales mixtos, ¿quién se lleva, o sea, qué se lleva más esa familia de cada una de sus familias generadoras? Por ejemplo, ¿se llevará la ortogonalidad? ¿Habrá ortogonalidad? ¿O se llevará el comportamiento asintótico? Entonces, yo he visto a alguien trabajar así, pero no con familias mixtas. Y dejó de trabajar así después que hizo la tesis doctoral con Nico Tem. Este es un niño que, justo ahora no recuerdo su nombre, pero que se encargó de estudiar el comportamiento asintótico de los ceros de los polinomios de Bernoulli clásicos, utilizando esos métodos de integrales de Tem. Asintóticas de Temes, sí. Lo conozco. Entonces, y eso duró hasta, bueno, yo que le seguía los pasos a este niño, su paper duró un montón para que se lo publicaran. Porque cuando uno haya cosas nuevas, en resultados que son muy clásicos, la gente no te cree. Lo que te dicen, estás loco.
O sea, no se lo revisan. ¿Qué? ¿Cómo tú vas allá algo? Que ese señor hizo su cuenta en 1900. ¿Cómo que no se dio cuenta él de la fórmula de inversión? Y que no se haya descubierto entre tanto, de pasados tantos años y todo, claro. Ujú. Sí, Bueno, pasa. bueno. A veces pasa así. Ahorita no recuerdo el nombre de este niño, pero es uno de los últimos alumnos que ha tenido, M. Nicotec. Y él volvió luego o sea, él volvió a su rama habitual y dejó de trabajar con polinomios especiales. Pero hizo un trabajo bien bonito en asintótica de los ceros de los polinomios de Bernoulli clásicos. Creo que lo publicaron en Approximation Journal Theory. Creo que fue ahí, en el Journal de Teoría de Aproximación. Fenomenal. Nada, pues muchas gracias. Oh, con gusto. Hay una pregunta de René Escalante. Ajá. Sí, René. Hola, Yamile. Ay, yo tan contenta de verte. Sí, igualmente, eso te iba a decir, de oírte y verte, me muy contento por eso. Gracias. Tan solo te quería preguntar con respecto al condicionamiento, ¿qué análisis, cómo respecto al mal condicionamiento, el buen condicionamiento de estos polinomios en general? No sé Ay, si ven la no, matriz de coeficientes para resolver sistemas y hallar los coeficientes del polinomio. exactamente, Ajá. hicimos eso. Ah, Hicimos ok. todo el análisis porque trabajando, déjame ver si ese niño está aquí. Yo le invité, vamos a ver. Ah, sí, aquí está William. Trabajando con uno de mis colaboradores que anda por allí calladito, William Ramírez, que ahora está haciendo su doctorado en Roma recientemente. Pues William encontró un artículo en un archive interesante acerca de una familia particular, digamos, polinomio no, a ver, ya te digo, no, era la familia de polinomios de Bernoulli, y entonces lo mostraban ahí ese preprint como la hostia. Bueno, nosotros hemos conseguido el método operacional que funciona y esto trabaja con cualquier ecuación e incluso son varias ecuaciones diferenciales ordinarias, incluida una particular de Riccati, para mostrar que sí descritizaban, que las soluciones le daban perfectas, que le daban lo más parecido, estudiaban la norma uniforme de la solución analítica versus la solución propuesta por ellos, la supuesta numérica. Entonces, una vez William me pasa ese artículo, ese preprint, yo le comento, pero ¿por qué nosotros no hacemos esto para una familia más general? Que igual lo único que necesitamos es que sea base, o sea, que sea base del espacio de polinomios y allí nos podemos mover con discretizando el operador derivada y el operador integral. Efectivamente lo hicimos. Las familias, estas familias de polinomios especiales de Bernoulli y René tienen una propiedad particular, que sus matrices asociadas son matrices estructuradas, son matrices tridiagonales con la entrada principal igual a 1. Entonces, todas son invertibles, entonces uno se podía mover cambiando, por ejemplo, la mejor aproximación, el problema de la mejor aproximación en L2 con polinomios en L2 de 0,1 con polinomios de Legendre, cambiándolos a estas familias. Nosotros hicimos todo ese trabajo completico. Y después que hicimos todo eso, nada más nos quedaba tomar las ecuaciones de estos señores y ver si de verdad sus ecuaciones funcionaban, al menos para parámetros diferentes, y ya que no funcionaban para uno. Y fue falso. Nada de eso funcionó. De hecho,
el determinante de estas matrices es tal que a medida que aumenta el grado de la matriz, el determinante tiende a 0. O sea, Muy es bien, distinto, claro. distinto de 0, pero tiende a 0. Entonces, Sí. en algún momento todo eso se te echa a perder. Claro. Ah, bueno, interesante, ¿eh? Está muy bien, buena experiencia. Lo Genial. bueno, sabes que lo bueno de este tipo de trabajos es que cuando uno está haciendo experimentación numérica, si uno obtiene el teorema, publica, pero si uno obtiene la respuesta negativa, también publica. A mí, También es importante, claro, claro. exacto, a mí me gustó mucho eso. Eso sí, es verdad. Ah, bueno, gracias. Un abrazo y bueno, encantado de verte. Muy, muy bueno todo. Gracias, Vale, René. Un abrazo. un abrazo. Chao. Chao. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, muchas gracias, Vicky, por la charla tan bonita. Bueno, Y pues nos vemos. Voy a dejar de grabar. Bueno. ujú.